La esperanza del cristiano. Todo cristiano tiene esperanza. Tenemos una esperanza que es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Todo el que no es cristiano no tiene ninguna esperanza. Vamos a estar viendo este tema. La esperanza de nosotros es que Cristo venga por nosotros, que Cristo venga por su iglesia. Lo estamos esperando. Todos los cristianos tenemos que estar ansiosos porque el Señor Jesús venga. No tenemos que estar preocupados porque va a venir el Señor, o porque va a empezar la gran tribulación, o porque el anticristo se va a levantar. Eso no nos debe preocupar en nada, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Les puse aquí el esquema. Cuando Cristo venga, habrá tres cosas. Habrá resurrección, habrá un arrebatamiento y habrá transformación para todos los creyentes. ¿Quiénes van a ser resucitados? Todos los creyentes en Cristo, desde el Pentecostés hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida. Todos esos años, que ya van más de 2000 años o 2000 años aproximadamente, todos esos creyentes van a ser resucitados y van a ser llevados al cielo, a las nubes. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Dice el apóstol Pablo que todos los que estamos vivos en ese momento que Cristo venga, seremos arrebatados, seremos llevados a las nubes y juntos con los que han sido resucitados, estaremos con el Señor en el aire para siempre. Luego, la transformación. ¿Quiénes van a ser transformados? Pues todos los que resucitaron, se les dará un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo incorruptible. Igualmente nosotros que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, también se nos va a transformar nuestros cuerpos y nos va a dar un cuerpo semejante al de Jesucristo. Vamos a empezar el tema en Primera de Corintios capítulo 15 para terminar en Tesalonicenses. Primera de Corintios capítulo 15, en los versículos 51 en adelante, comienza el apóstol Pablo hablándoles sobre la resurrección, el misterio de la resurrección. Es un misterio porque estaba oculto para muchas gentes. Ese misterio fue revelado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos lo da a conocer a nosotros en sus diferentes epístolas. Es el caso de Primera de Corintios capítulo 15. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, algo que nadie lo conoce, dice. Eso es lo que significa un misterio, algo que no es conocido por la humanidad. Yo se los voy a decir. Y dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto quiere decir en un instante, una fracción de segundo, lo que dura el abrir y cerrar de ojos, ¿ya? En un instante así, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Un cuerpo incorruptible es un cuerpo que no se enferma, es un cuerpo que no suda, que no le hace nada el calor, como a nosotros que estamos ahorita sudando, que no le hace nada el frío, que no le afecta absolutamente nada de lo creado. Ese es un cuerpo incorruptible. Versículo 52, cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados de este cuerpo que tenemos, que es corruptible, que es mortal, que muere y tiene un fin. Seremos transformados a un cuerpo que no tiene fin, un cuerpo que ya no va a morir, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo que todos tenemos, que con el que hemos nacido, es un cuerpo que va a morir. Todos eso lo sabemos nosotros. Este cuerpo, si nosotros enfermamos y al salir aquí a la calle nos atropella un carro, muere el cuerpo es echado a la tumba, al sepulcro, y el cuerpo se va a podrir.
pero nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Somos tres, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo sí tiene un fin, pero el espíritu y el alma no, ¿verdad? El espíritu y el alma son eternos. De ahí es la semejanza con Dios, que somos creados para no morir. Ni el espíritu ni el alma tienen fin. Seamos creyentes o sean incrédulos, todos resucitarán a su debido tiempo. Todo creyente en Cristo va a resucitar cuando Cristo venga. Todo el incrédulo resucitará 1000 años después. Pero ese es otro tema. El tema de hoy es la resurrección de los muertos justos, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos muertos? Son los creyentes en Cristo que ya murieron y que el apóstol Pablo les llama que no están muertos, sino que están dormidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los va a despertar cuando venga, ¿verdad? En su regreso. Vamos a Tesalonicenses y desde ahí estaremos yendo a algunos pasajes y siempre volveremos a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis Acerca de los que duermen. Y ahí comienza el apóstol hablando de los que duermen. Y les puse 3 preguntas aquí abajo. ¿Quiénes son los que duermen? Luego dice el versículo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los, qué es entristecerse o quiénes son los que se entristecen? ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Verdad? Pregunta, ¿quiénes son los que duermen? Todos los que duermen son todos los cristianos que han muerto, comenzando con el primero, que fue Esteban. Esteban fue el primer cristiano registrado en la Biblia que murió teniendo al Espíritu de Dios en su vida. Murió, fue apedreado. El mismo apóstol Pablo se complacía en esa muerte y fue el primer cristiano muerto que está registrado en la Biblia. De ahí en adelante, todo creyente en Jesucristo que muere, se le llama en la Biblia que duerme, está dormido. Cristo va a venir, cuando Cristo venga, Cristo lo va a despertar y será llevado al aire, a las nubes con él. ¿Qué es entristecerse, hermanos? Entristecerse es no tener esperanza. Toda la persona que está esperanzada a algo, por ejemplo nosotros en nuestro diario vivir tenemos ciertas esperanzas terrenales, por ejemplo hallar un buen empleo, ¿ya? Metemos solicitud, como hace días el hermano Alex, ¿ya? Metía solicitudes en los diferentes trabajos, tenía la esperanza de agarrar un empleo, ¿ya? Todos nosotros podríamos tener una esperanza de un aumento de sueldo, tener una esperanza de un mejor trabajo, de una mejor casa, un mejor carro, etcétera. Esas son esperanzas materiales. La esperanza de todo cristiano no debe de ser ni un buen trabajo, ni debe de ser sacarse la lotería, ni debe de ser carros, ni casas, ni nada de eso. La esperanza del cristiano es Cristo mismo. La esperanza del cristiano no es ni siquiera ir al cielo, no debe ser eso. El cielo es una creación de Dios y ninguna creación de Dios debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe ser una persona que es Jesucristo en cada uno de nosotros. Dice el pasaje, el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanzas. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver quiénes no tienen esperanza. Dice Efesios 2:12, 12 y 13 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Todos nosotros estábamos sin Cristo. Antes estábamos sin Cristo. De hecho, nacimos sin Cristo. Cuando nacimos, no nacimos con Cristo, nacimos sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De esa manera
miserable nos encontrábamos cada uno de nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Dios en el mundo es lo peor que le puede suceder a una persona. Y morir sin Dios es lo peor, porque jamás va a volver a estar con Dios, jamás va a tener la oportunidad de estar con Él. Será una separación eterna, por toda la eternidad separado de con Dios. Una persona sin Cristo al morir, si mueres sin Cristo, quedas eternamente separado de con Dios. Y en esa manera nos encontrábamos cada uno de nosotros. Estábamos vivos, pero sin Cristo. Estábamos muertos entonces. Estamos separados de Dios, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estábamos separados de con Dios. El estar muerto significa estar separado. Si es muerto espiritual, estábamos espiritualmente separados. Nuestro espíritu acá y el espíritu de Dios separado de nosotros. Si estamos muertos físicamente, nuestro espíritu y nuestra alma están separados del cuerpo. Dice el versículo 13, que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. Cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el mismo Dios que vino a la tierra a morir por nosotros. Por esa obra es que ahora ya estamos cerca con Él, estamos unidos a Él. Un solo espíritu somos con Cristo para la eternidad. Amén. Eso es muy importante saber. Desde el momento en que hemos creído en Jesucristo, Dios nos dio su espíritu y su espíritu nos ha sellado para la eternidad. Y esto está atrasito en capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados para la eternidad por medio del Espíritu de Dios. Entonces, si estábamos alejados de Dios, estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora que estamos hechos cercanos a Él, debemos entender esto: estamos unidos a Dios también para la eternidad. Si un incrédulo muere sin Dios, muere separado de Dios para la eternidad. Si un creyente, en el momento que cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a él y es sellado para la eternidad. Las cosas que Dios hace, las hace para la eternidad. Todo lo que Dios crea es, tanto en ángeles, demonios, Satanás y seres humanos, son creados para la eternidad. Así ellos pasen en el lago de fuego, los demonios y los ángeles lo harán por una eternidad. Y todos nosotros pasaremos con Cristo por una eternidad. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, volviendo ahí, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y este versículo es a veces mal interpretado para decir que todo cristiano que ha muerto está en el cielo. Todo cristiano que ha muerto está en el cielo, y cuando Cristo venga, va a venir con todos los cristianos que ya murieron. Y hay un pasaje en Efesios donde dicen que Cristo, cuando resucitó, se llevó a todos los que habían muerto, y ahora todos los que mueren van al cielo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice. Entonces, jamás he encontrado en la Biblia que diga eso. Ese pasaje lo interpretan de esa manera. Pero lo que Pedro dijo en Pentecostés contradice lo que dicen muchas gentes. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, un mensaje muy poderoso que dio el apóstol Pedro sobre la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 23 en 22, lo voy a leer. Hechos 2:22. Pedro está hablándole a los judíos y les está hablando del Señor Jesús en su resurrección. Y dice, estas
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Cuando dice levantó, quiere decir resucitó. Dios le resucitó después de haber muerto. ¿Por qué el Señor Jesús resucitó? Era imposible que se quedara muerto en la tumba. Era posible que Lázaro estuviera muerto en la tumba. Eso sí era posible. O los del Antiguo Testamento, en el caso de Elías, de Eliseo, que fueron resucitados, pues era posible que se quedaran ahí, pero el poder de Dios que vino sobre estos profetas, pudieron ser levantados aquellas personas. En el caso de Lázaro, el mismo Señor lo resucitó, ¿verdad? Lázaro ya apestaba, ya tenía días muerto y ya apestaba. Señor Jesús dice, sal, levántate, sal fuera, y salió caminando. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús, es Dios, tiene el poder para resucitar. En el caso del Señor Jesús hay que entender las dos naturalezas, humana y divina. El Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué decimos que el Señor Jesús es 100% Dios? Porque tenía el poder de resucitar a otras personas. Y dice, nadie me quita la vida a mí. Yo tengo el poder para entregarla y tengo el poder para tomarla nuevamente. El Señor Jesús no solo resucita a otras personas, sino Él mismo se resucita a sí mismo, ¿entienden? Solamente Dios puede hacer algo así. Todos nosotros seremos, si morimos antes de que Cristo venga, es Él el que nos resucita, no nosotros mismos. Y en el caso del Señor Jesús, Él mismo se resucita, tiene ese poder. Y la naturaleza humana del Señor Jesús, tenemos que entenderla, que es 100% hombre, fue 100% hombre, es 100% hombre, porque lo es todavía. ¿Por qué decimos eso? Porque Él murió en la cruz. Si Él no hubiera sido un ser humano, no hubiera muerto. Si Él nada más hubiera sido un espíritu, Él no hubiera muerto. Él murió porque era humano. Y al morir, dice la palabra de Dios, que fue sepultado durante 3 días, se permaneció en la tumba totalmente muerto, de donde también resucitó. Dice los versículos 25 en adelante, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, aún mi carne descansará en esperanza. Esa esperanza es Cristo mismo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego explica Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto quiere decir, les está diciendo Pedro, que David no subió a los cielos, más adelante lo dice, David no resucitó. Sin embargo, David dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ustedes creen que David hablaba por él mismo? ¿Que se refería a él mismo, que no iba a haber corrupción? Les dice Pedro, David está más corrompido que nada, está podrido en la tumba. David no hablaba de él, David estaba hablando de Cristo. Les dice más adelante, pero versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Se dieron cuenta? David hablaba de Cristo. Estaba el Espíritu de Dios en David y decía que su alma no iba a ser dejada en el Hades, y estaba siendo Cristo el que estaba hablando eso. Mi alma, dice Cristo por medio de David, mi alma no va a ser dejada en el Hades. Quiere decir que Cristo cuando murió fue al Hades, solo que su alma fue dejada ahí. Del Hades resucitó. Dice, no dejarás mi alma en
Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios no iba a permitir que Cristo se pudriera en la tumba como todos nosotros nos podemos podrir en el cuerpo, no el espíritu y alma. Nuestros cuerpos pueden podrirse en la tumba. Cuando el Cristo venga, esos cuerpos van a ser levantados con un cuerpo nuevo. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, le dice. David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y podríamos decir que sepan toda la iglesia, que este Jesús que fue crucificado, Dios lo resucitó y Dios lo hizo Señor y Cristo. Tenemos que entender que el único que hasta este momento ha resucitado para nunca más volver a morir, ha sido Cristo. No vamos a entrar en detalles de los muertos santos, porque siempre que enseño que Cristo es el único que ha resucitado para no morir, me acuerdo de Mateo. Hubo santos que cuando Él murió resucitaron también y se les aparecieron a algunos. Después podría yo traer un estudio sobre todas las resurrecciones, que son 7, y podríamos hablar de una por una, todas las resurrecciones. Pero hasta este momento, el único ser humano que está en el cielo, en el tercer cielo, se llama Jesucristo. Está en forma humana, lo sabemos porque Esteban lo vio en forma humana. En forma humana Esteban lo vio y dijo, veo al Hijo del Hombre a la diestra. Dios, el Señor Jesús está a la diestra de Dios esperando que se cumpla su palabra para venir por nosotros. Dicen, va a venir Dios y va a traer con Él a todos los que murieron. Si todos los que murieron, creyentes, ya están allá, ¿para qué va a venir? ¿Por quién va a venir? ¿Nomás por los que estamos vivos? La Biblia dice que va a venir por los que ya duermen. Viene por ellos y nos vamos a juntar con Él en el aire. No nos vamos a juntar nada más con Dios, sino con los que ya resucitaron y nosotros juntamente en el aire con el Señor. Dijo el Señor Jesús, al morir en la cruz, dijo, ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? El Señor Jesús cuando murió fue al paraíso, fue al Hades, fue a la tumba, fue al lugar donde van todos los seres humanos al morir. Igualmente Él también fue a la tumba. En la tumba, en el Hades, Él pisó el infierno. El Señor Jesús no fue al infierno como algunos dicen. No está en la Biblia que el Señor Jesús fue al infierno. Él mismo dijo al morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es una cosa y el infierno es otra. Ambas cosas están en el Hades. Todo aquel que ha muerto, muertos justos, están en el paraíso. Todos los muertos que fueron incrédulos están quemándose desde hoy en el infierno, de donde van a resucitar al final del milenio, donde van a ser juzgados y van a ser lanzados a peor castigo, al lago de fuego. Ese también es otro tema. Dice en Efesios, volvamos ahí en Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Las partes más bajas de la tierra son la tumba, el sepulcro, donde el Señor Jesús al morir
fue sepultado y fue llevado al Hades. El Señor Jesús, antes de morir, dijo que Él iba a estar como Jonás, ¿ya? Durante 3 días en el que estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así también Él iba a estar en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra son las partes más bajas del ser humano. Desde ahí el Señor resucitó y fue llevado hasta el tercer cielo. Ascendió hasta el tercer cielo. No encuentro pasajes donde digan que Cristo fue al infierno. No fue al infierno. Él mismo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno. Dice, volvemos a Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preceder quiere decir, no vamos a ir primero nosotros antes que ellos. Primero van a ser los muertos en Cristo. Ellos son los primeros.